Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de Alireza Firuza. Le tenemos aquí a este chavalín que con tan solo 17 años, bueno, pues ha quedado segundo, como podéis ver aquí, en el Altibox Norway Chess, un torneo de super élite, y en este caso su primer torneo de tal calibre, donde se enfrentaba a Carlsen, número uno del mundo, Caruana, Aronian, super élite y bueno, super grandes maestros también como Duda y Ariantari, ¿no? Y bueno, este torneo ha dado para muchísimo ajedrez, muy espectacular. Y vamos a hacer un pequeño, digamos, recapitulación de los mejores momentos de Alireza Firuza, buenos y también algunos dramáticos, ¿no? Y vamos a ver algunos vídeos de algún Armagedón. Y además vamos a hacer una pequeña comparación con Magnus Carlsen, como no podría ser de otra manera. Porque es que Alireza Firuza tiene 17 años ahora mismo, en 2020, ¿eh? Nació en el 2002, en el 2003, creo. Y tiene 2728 y bueno, y subiendo, ¿vale? De lo clásico, digamos, ¿no? Pero es que me he parado a buscar a Magnus Carlsen, esto es el perfil de la FIDE, y Magnus Carlsen nació en el 1990, de manera que en el 2007, ¿dónde está el 2007? Por aquí, en el 2007, bueno, pues Magnus Carlsen tenía 2714, si bien ese año pasó de este elo a 2008, 2733, digamos que tenían más o menos el mismo elo, bueno, a la misma edad, ¿no? Magnus Carlsen era 13, bueno, sí, 13avo del mundo, creo que se dice, mientras que Firuza ahora mismo se coloca el número 16, si no me equivoco, del mundo. Así que las comparaciones están ahí, vosotros decidís. Hice el otro día una encuesta, la mayoría de gente piensa que todavía no tiene nivel de Magnus Carlsen, pero desde luego se va a quedar un tiempo en la élite, así que viene bien recapitular un poquito, bueno, de dónde sale este jugador. Este es un jugador que le conocemos desde, bueno, desde hace mucho tiempo. Es un jugador que es, bueno, un hijo de la generación online del ajedrez. Ha jugado muchísimas rápidas por internet, además de entrenar muchísimo, por supuesto. Y bueno, su primera aparición, digamos, al estrellato fue en el 2019, digamos, por lo menos la primera vez que yo lo conocí, en el campeonato de rápidas y blitz del mundo, que creo que se hacía en Emiratos Árabes Unidos, donde, bueno, pues dio el campanazo con uno de los 2600 y pico, empezó a reventar a todos los grandes maestros, más, bueno, él era grande maestro ya, pero a todos los grandes maestros élite, en el momento, ¿no? Un montón de tipos de 2700. Y bueno, de hecho en ese torneo se enfrentó Carlsen y le creó, este jugador, Carlsen, pues digamos su primer pequeño trauma contra el campeón del mundo. Vamos a ver un pequeño vídeo de ese torneo en el que, bueno, Alireza, tras una partida muy complicada, tenía un peón, ahora se va a comer un segundo peón en un final, pero bueno, como podéis ver la partida, Alireza se come el peón de G5, le quedan apenas 5 segundos, y luego de rey H5, Carlsen juega alfil de 2, es un final que no me atrevería a decir que está ganado. De hecho, estos finales muchas veces son tablas. Pero a Alireza, bueno, se le cae la bandera al caerse el rey en la jugada, bueno, rey G4, como podéis ver, ¿no? Aquí ha intentado mover el rey, pero se le ha caído, ¿no? Y ha perdido un segundito que le ha servido para ganar la partida a Magnus Carlsen. Este es el peor primer recuerdo que tiene Alireza con Magnus Carlsen. Pero en el Norway Chess, bueno, pues se han cultivado nuevos malos recuerdos relacionados con jugar con el campeón mundial. Y es que no se puede sino hacer un símil con la partida clásica en este caso, que son bastante más importantes, en la que, bueno, en el apuro de tiempo le quedaban aquí, bueno, juega Magnus Carlsen, ronda creo que era ronda 8, o no, ronda 9 del torneo. Alireza va primero del torneo, Magnus Carlsen va segundo. Y aquí Alireza colapsa, veis que se está poniendo muy nervioso, no tiene las ideas claras y realiza la jugada rey C3 que pierde el momento. De hecho veis que se levanta así, medio enfadado y bueno, nada más hace rey C5 Carlsen, que la jugada que gana, bueno, le va a dar la mano, estamos en tiempos de COVID, Carlsen se la rechaza un poquito así, pero bueno, se rinde y se acaba aquí la partida, ¿vale? Luego veremos qué pasa en esa partida. Pero bueno, está claro que Alireza, pues digamos que tiene un poquito de miedo escénico, todavía es muy joven, por supuesto, relacionado con el campeón del mundo. Es algo que creo que no le pasa con ningún otro superclase y es algo que, bueno, es normal que te pase con el campeón del mundo. Pero desde luego vemos que está logrando posiciones muy buenas. A día de hoy diría que, bueno, es un rival muy decente contra Carlsen. Es sin ir más lejos, en la Copa, bueno, la Copa Magnus Carlsen, que se jugó en Chess 24, pues le ganó la final, podéis verlo en Chess 24. Entonces, muy interesante este jugador, que vemos que tiene un score, bueno, negativo contra Carlsen, pero siempre relacionado con deslaces dramáticos, ¿no?
Proseguimos ahora con los momentos más críticos del torneo de Firuza. En la ronda 1 se enfrenta contra el polaco Jan Krzysztof Duda y llegan a esta posición fruto de una apertura Caro-Kann. Aquí luego de, caballo 4 ha sido la última jugada. Luego de esta jugada, Aires con piezas negras realiza la jugada C5, una jugada muy lógica. Busca rápidamente romper en el centro y abrir la posición, dado que normalmente en esta línea las blancas buscan un ataque en el flanco de rey con G4. Sin embargo, Duda hace alfil E3, una jugada un poquito distinta en lugar del habitual G4, ¿no? Y aquí Firuza hace algo muy típico de su estilo de juego, ¿no? Es un jugador combativo, valiente, agresivo, ¿no? Y, bueno, bastante dado a valorar por encima la iniciativa y el ataque que el material. De manera que en este caso sacrifica un peón. Mediante la jugada caballo por E4, dama por E4 y caballo F6, ataco la dama, vengo con el caballo de E5 y sacrifico el peón de B7. Luego de dama por B7, bueno, sucedieron varias jugadas en la partida. Es un sacrificio objetivamente no demasiado bueno según la máquina, por supuesto somos todos humanos y es muy fácil equivocarse. De hecho, Duda se equivoca más adelante, la partida continúa con caballo de 5, dama A6, torre B8 y aquí Duda juega la jugada del alfil de 2 que no es muy precisa. La máquina, por supuesto, nuestro amigo inhumano, da la continuación D por C5, comiéndose un segundo peón, pero asumiendo que luego de caballo C3, aprovechando la clavada, un ataque doble y rey C1, las blancas entregan una calidad, digamos, a cambio de, luego de dama C4, reagrupando piezas, a cambio de un sano, bueno, incluso dos peones de más, miento, tienen dos peones de más las blancas y y dos piezas menores que, bueno, están bastante bien situadas, digamos, ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea de, de la máquina. Sin embargo, juega alfil de 2, Duda, que luego de C por D4, caballo por D4 y alfil F6, vemos ya que las piezas de Alireza, bueno, empiezan a coordinar muy bien. Alireza siguió con dama C7, torre C8, voy a poner las jugadas, y logra una posición bastante interesante de ataque. De hecho, voy a poner la partida un poquito rápido. La idea que tiene es llevar su caballo a C4 para coordinar con el alfil sobre B2. Y bueno, aquí cambia damas, lo cual no es inconveniente porque tiene tanta presión. Además va a venir el peón de A molestar ya mismo sobre el flanco de dama de Duda. Aquí hay un pequeño truquito, torre B4 amenazando caballo A3. Y bueno, también está viniendo este peón, F3, A5. Y de hecho, bueno, se ve tan apretado Duda que sacrifica la calidad. Y bueno, un final muy complejo en el que, bueno, tiene calidad a cambio de dos peones que consigue convertir en Firuza, ¿vale? Entonces eso fue la primera partida. Vamos ahora con el segundo momento crítico del torneo. Para mí, el segundo momento crítico del torneo de Firuza fue en la ronda número 2, donde se enfrentaba al campeón mundial Magnus Carlsen. Tras una partida muy compleja en el sector clásico del torneo, consiguió hacer tablas Firuza, una posición de peón aislado muy interesante, y luego pasaron a la muerte súbita, al Armagedón, ¿no? Ya sabéis que en este torneo, si se empata en la partida lenta, se juega una especie de desempate que se llama Armagedón, donde, bueno, si son tablas, pues ganarían las negras, que cuentan con menos tiempo para defenderse. Y bueno, en esta partida, Firuza logró una posición tremenda. Estaba aquí con 2 minutos contra 1 minuto de Carlsen, con piezas negras, y no solo tenía ventaja en el tiempo, sino que también tenía ventaja en la posición, ¿no? Vemos claramente que Firuza con piezas negras tiene las torres muy bien puestas, la columna abierta, con mucha presión. Tiene un alfil, una clavada tremenda. El caballo y la dama también son muy activos, ¿no? D4 puede ser débil, el rey puede ser débil, H2 puede ser débil. Una posición muy compleja. Solo podemos salvar que tiene, digamos, un peón pasado defendido que puede ser interesante en los finales, como luego se tornará. Y sin embargo, esta posición es muy buena para Alireza, que podría haber seguido de varias maneras para lograr ventaja. Yo, por supuesto, no estoy criticando ni mucho menos a Alireza, que juega de maravilla. Simplemente estoy diciendo que podría haber cambiado el torneo en este momento, que me parece un momento crítico. La jugada que hizo Alireza en la partida fue caballo por G3. Pero el problema es que, bueno, transpone a un final en el que, bueno, el material está equilibrado y, bueno, casi incluso logra imponerse en ese final, ¿no? La mejor jugada de esta posición probablemente hubiera sido torre por F3, con idea de que si dama por F3, jugamos dama por H2. Hemos desviado la dama de la defensa del peón de H2 y ahora incluso damos jaque, que es muy importante. Y el problema es que luego de torre 2, las negras cuentan con la simplificadora jugada dama por G3. Con idea de que si dama por G3 como de dama, ¿no? Y llego a este final,
en el que tengo 2 peones de más, ¿vale? He hecho un troco a la torre, torre F3. La mejor jugada aquí probablemente sea caballo 4, pero es aceptar este final donde el rey llega a parar los peones y, bueno, tienes 2 peones pasados, ¿no? Y en caso de dama por G3, caballo por G3, te comes la dama que estaba indefensa, ¿no? Y luego te comes el caballo y te quedas con, probablemente, creo que son 2 piezas de más. Así que esta, bueno, hubiera sido una continuación muy buena para Firuza, que prácticamente ganaba la partida. Sin embargo, Firuza optó por jugar caballo por G3. Pero ahora no ha comido en H2. De manera que va a transponer a finales, luego DH por G3, tocando estas 2 piezas, obligado a comer en F3. Ahora dama por F3. Y bueno, torre por F3, G por H4. Y si te pasa ahí modo final, pero como no hemos comido en H2, el peón queda en H4. Y esto es muy distinto, ¿no? Luego de alfil por E4, torre por E4, rey G8. Pero, bueno, las blancas también tienen oportunidades para incluso ir a ganar este final. Que, bueno, es lo que hay que hacer cuando juegas un Armageddon, ¿no? Porque si no, si haces tablas, pierdes. Rey F7, rey B4, H5 para fijar H4, A4, rey E6, A5. Carlsen hace aquí algo muy interesante y muy instructivo en los finales, que es que intenta poner su peón lo más avanzado posible. Porque así, bueno, siempre que te hagan B6, incrustas un peón A6. Y en los finales, cuando entres con la torre por la séptima fila y te comas el de A7, tu peón de A6 va a estar mucho mejor colocado de lo que lo estaba en A2. Porque va a estar más cerca de coronar, ¿vale? Esto es muy importante en los finales de torres. Torre G3, A6, de hecho hace Carlsen, no le importa que le coman, porque si le comen siempre le van a dejar entradas para el rey eventualmente. B6, rey C4, torre G4, ofrece cambio de torres. Carlsen dice, sí, pero en mis circunstancias, sus circunstancias son con un peón pasado defendido, así que esos finales no son buenos para Firuza. Torre 3, torre G3, torre 3, torre G4, torre F3 y C5. Firuza, bueno, pues intenta simplificar un poquito y aflojar el peón de 5. D por C5, B por C5, torre F8, Carlsen penetra con la torre. Recordemos que a Carlsen solo le vaya a ganar en esta partida porque es un Armageddon. Rey por E5, sacrifica ese peón, pero ahora se va a comer el peón de A7. Y recordemos lo que os he comentado antes, de que el peón de A6 está muy avanzado, esto puede ser muy peligroso. Y de hecho aquí Firuza, bueno, no os lo voy a poner, porque ya he puesto muchos vídeos hoy, pero aquí digamos que coge la torre, no sabe muy bien dónde ponerla, tal, y al final acaba haciendo torre de 4, pero se le cae el tiempo, se le caen las piezas, se levanta y se rinde. Aquí ya estaba muy apurado. Sin embargo, torre de 4 es una jugada perdedora, y hay que ir con muchísimo cuidado en este final. La única jugada que hacía tablas aquí era rey de 5, con la idea de cortar el paso a este rey. Vamos a ver un poquito por qué, un poco más profundamente. Si haces torre de 4, que es la jugada de Firuza, luego de rey C3, el problema es que, bueno, amenazamos torre por A7 y las blancas, y torre por G6 de la siguiente. Entonces las blancas las negras pueden hacer dos cosas. Pueden hacer o bien torre G4 para defender el peón de G7, o torre por H4 para intentar simplificar. En ambos casos vamos a comer en A7. Y el problema es que cuando demos jaque en H3, para intentar, bueno, quizás comernos el de B3 y luego traer la torre, el rey entra por C4 y luego B5 y luego va a apoyar su peón sin muchas dificultades, ¿no? Vamos a quitar la torre y vamos a apoyar el peón. Sin embargo, si hubiera jugado, bueno, rey de 5 aquí Firuza, pues luego de torre por A7, torre G3. Y el rey ya no entra. De hecho, el rey se puede quedar aquí defendiendo su peón, o puede intentar, bueno, evitar los jaques e ir un poco a la aventura, pero en tal caso sencillamente nos comemos el de B3 y luego vamos a jugar torre A3 y este peón va, bueno, probablemente no sea suficiente para salvar el final, tiene toda la pinta, ¿no? Aunque nos coma el H5, el G7, digo. De manera que esto sería tablas. Pero Firuza intentó jugar torre de 4, se cae la bandera y acabó perdiendo. Así que vamos con la siguiente partida. Esto fue la ronda 2. A partir de aquí se puso Carlsen líder durante unas cuantas rondas, hasta que Firuza tomó el control, sobre todo a mitad del torneo, cuando logró ganar 2 partidas seguidas al que hizo peor torneo. Y como comentaba, Firuza, tras lograr 2 victorias muy importantes contra Ariantari y unos buenos resultados respectivamente contra Caruana y Aronian, llega al tramo final del torneo con 15 puntos y medio, a solo un punto del líder actual Magnus Carlsen, tras haber sido el propio Irelsa líder durante varios momentos del torneo, sobre todo las rondas 6-7. Y bueno, acaba de acabar la ronda 8, empieza la ronda 9, le toca contra Magnus Carlsen con piezas blancas. Firuza juega una muy buena partida. Al principio de ella apretando un poquito, luego Carlsen toma el control y al final logra Firuza llegar a un final
de tablas teóricas, ¿no? A este nivel son tablas teóricas que con un peón de menos pues lo acaba convirtiendo en un final de reyes bastante conocido. Este final es un final en el que el objetivo de las blancas va a ser lograr la oposición. La oposición es cuando están los reyes enfrentados por un número impar de casillas. Por ejemplo, si a rey c5, rey c3, esto se denomina oposición, hay una casilla entre medias, un 1 es un número impar, y el rey de las negras no puede entrar porque el rey de las blancas le ha cogido la posición, es decir, le toca mover a las negras y no puede entrar. Si intenta hacerlo por b5, el rey viene a b3 y de nuevo controla todas las casillas de entrada. Esa sería un poco la manera de hacer tablas este final, cogiendo la posición distante. Sin embargo, Firuza, como he visto en el vídeo, se pone muy nervioso. Lo que yo creo, estoy de acuerdo con lo que cree Michael Rahal, que he visto que ha comentado lo mismo, es que estaba calculando rey c4. Y rey c4 es una jugada que pierde porque el rey ahora le coge la posición diagonal, digamos, pero no ese es el mayor problema, sino que el rey se dirige a entrar por el flanco de rey y el rey de las blancas no llega. Por ejemplo, rey e3, rey f7, rey e3, rey g6, rey f3, rey h5, cogiendo posición lateral. Y ahora luego de rey g3, rey g5 y el rey logra lo que se denomina outflanquear, es decir, ganar un flanco a las blancas, ¿no? Ahora luego de rey e3, el rey ya entra y aunque puedes defender el peón o puedes intentar coger la posición lateral, el rey va a tocar de tu peón y cuando lo defiendas, luego te va a coger la oposición y ahora vas a perder el peón y vas a perder el final. De esta manera, la única jugada que hacía tablas aquí para la Firuza era el rey e2. Tanto manteniendo la opción de contra rey c5 jugar rey c3 y aguantar la oposición en el centro del tablero, como si el rey se dirige al otro lado del tablero, ser capaz de, ganar la oposición y llegar a tiempo a ambos sectores. Esta sería la manera de hacer tablas más apropiada. Sin embargo, Firuza se puso nervioso y en el apuro pues jugó rey c3, que pierde al instante por rey c5. De hecho ya veis en el vídeo que se levanta la mano y con un poco de aspavientos pues se rinde, ¿no? Así que nada, torneo muy interesante donde Firuza ha demostrado, en este caso ha tenido un buen torneo. No sabemos si todos van a ser así, pero porque un torneo no es representativo de la fuerza de un jugador nunca, hay que ver muchos torneos, pero desde luego ha llegado con pie fuerte a la era super élite del ajedrez y se va a quedar un tiempo desde luego y ya veremos, si logra retar a Carlsen en algún campeonato del mundo, ganando algún candidatos, o si, escala en la escala Elo de puntos y pues logra, digamos, acercarse al número 1. Ahora está con 2750 y algo. Así que yo le deseo todo lo mejor y vamos a disfrutar de él muchos años más. Ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros al canal, compartir el vídeo con vuestros amigos y hasta la próxima.